Buenos días a todos, muchas gracias Ana, muchas gracias Ignacio, Daniel. La verdad, otro lujo que me permite Cohen de poder compartir este panel. Y bueno, como bien comentaba Ana, llegamos a la cuarta etapa de este año, un poco con más certidumbre, por lo menos ya no tenemos que jugar con escenarios, ahora empieza el partido de verdad. Como hicimos en los demás encuentros, vamos, Ignacio, el lujo que tenemos, que nos va a comentar qué lectura hace del balotaje. Obviamente a nosotros lo que nos interesa es ver cómo se va a diagramar el nuevo panorama político, si es que lo hay, y después, obviamente, con Daniel vamos a ver qué perspectivas económicas nos trae este nuevo gobierno, si hay un cambio de ciclo y qué nos puede deparar. Así que muchas gracias nuevamente, bienvenidos, y bueno, empezamos con Ignacio. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Entonces, yo lo que haría es dividir una parte de mi presentación en qué pasó y qué podemos esperar, ¿no? Entonces, yo creo que algo que se veía la semana pasada era que uno le preguntaba, yo tengo contacto con dos grupos de personas muy distintas, gente muy progresista que viene del ambiente artístico, que estaba aterrada y que estaba convencida que ganaba Milei, ¿sí? Y gente del mercado y gente de lo que podemos llamar el círculo rojo que decía no hay forma que Massa pierda. Y yo esto lo llamo el excepcionalismo peronista, ¿no? Mis colegas mismos politólogos creían eso. ¿Y por qué? ¿A qué atribuye uno el excepcionalismo peronista? Básicamente a esta idea que, bueno, el aparato peronista es todo, que el peronismo no pierde, aunque ha perdido varias veces. Es como que no le aplican las leyes de la física al peronismo, ¿no? ¿Y a qué quiero decir con esto de las leyes de la física? Voy a ir para atrás y para adelante, pero digo, uno miraba las encuestas, la situación era esta, uno miraba las encuestas y el grueso de las encuestas daban que Milei ganaba, ¿no? Por diferencia más, diferencia menos, la que más le pegó fue una mexicana poco conocida, Altica, que le dio algo así como 56 a 44, 57 a 43, dentro del margen de error. Yo chequeé los antecedentes, había pegado bastante bien el resultado de primera vuelta y le consulté a un colega mexicano y me dijo, es una buena consultora, le pegó en las elecciones del Estado de México, que es el equivalente a nuestra provincia de Buenos Aires, el 2 de junio pasado, ¿no? Esto lo tuitearon el martes o antes del blackout de encuestas, estaba. Me lo pasó un amigo por Twitter y dije, bueno, y chequeé los datos de la primera vuelta y habían tuiteado lo mismo. Después estaba Atlas Intel, que en Argentina le pega, pero en otro lado no le pega tanto, pero con una metodología bastante particular. Pero en general casi todas daban a Milei arriba. Y así todo decían, bueno, opinión así como de dentro del gremio era, bueno, pero si la diferencia es exigua, el peronismo no pierde por medio punto, no pierde por un punto, se lo dan vuelta con el ayudín de, bueno, lo que todos ustedes conocen, ¿no? El tema de la fiscalización, las boletas, las picardías del día electoral que nuestro vetusto sistema electoral permite, ¿no? Yo no lo llamo fraude a eso, es picardías, pequeñas irregularidades, llamémoslo, que el déficit de fiscalización, que no lo hubo, por cierto, ¿no? Ahora, uno miraba otras cosas y yo creo que esto sirve mucho para entender la elección, ¿no? Excluyo de acá, perdón, atrás. Esperen, esta de acá. Uno mira qué pasa en el resto de la región y fíjense, hay gente que piensa que hay una ola de izquierda por los triunfos de Boric, de Petro, de Lula, etc. Lo que hay es una ola antioficialismos. En los últimos 5 años, el único oficialismo que gana, que está marcado en verde, es el Partido Colorado de Paraguay, ¿no? Excluyo a Venezuela y a Nicaragua, creo que por obvios motivos, que no necesito explicar. Ahí donde las elecciones no son libres, no tiene sentido comparar. Digo, pierden los oficialismos. Hay una oleada antiincumbente que yo creo que el año que viene se va a atemperar con las elecciones de México, con la elección de El Salvador, probablemente. Pero digo, esto era un primer dato de la realidad que creo que al que había que mirar, ¿no? Hay otro que me parece, no sé si es ahora para adelante o para atrás. Acá, para atrás. Un segundito. Esto. Acá ya está incluida la elección de Massa. No hay un solo oficialismo que de 1978, ¿por qué todo 1978? Porque es el año en que, digo, previo a 1978 no había democracias prácticamente en América Latina, había 3. No hay ningún oficialismo que haya ganado con la inflación anual en el mes de la elección arriba de 40%, ¿sí? Y con la elección mensual acelerándose. Hay un solo caso de alguien que ganó con la elección anual arriba del 40%. Fue Fernando Enrique Cardoso, que había renunciado al Ministerio de Hacienda bajo el mandato de Itamar Franco y que, ¿por qué daba tan alta la inflación en el mes de la elección? Y bueno, porque había corregido los precios relativos, había
3 meses de 40% mensual de inflación al principio del año 94 y después había caído como un piano a niveles de 2% mensual. Y eso hizo que Cardoso fuera el único presidente, y sigue siendo en Brasil el único presidente, que ha ganado sin necesidad de ir al balotaje, ¿sí? Ese es el único caso. Entonces, digo, está bien, esto siempre se puede romper, esto es simplemente, no es una regresión, no hay causalidad, pero hay un patrón de frecuencia acá, ¿no? Digo, es raro que alguien gane cuando la gestión es muy mala. ¿El voto qué es? Es una herramienta para premiar o castigar gestiones, ¿no? La elección es un mecanismo de rendición de cuenta de los oficialismos, ¿no? Y yo creo que había también una demanda de cambio. Voy a ir un poquito para atrás. Esto. Fíjense, la columna del medio, ¿no? Lo usual a nivel provincial es la estabilidad, no el cambio, ¿sí? O sea, los gobernadores tienden a reelegir, a veces porque desdoblan cuando ven que viene una marea y y corren el riesgo que la marea se los lleve puesto. Otras veces no desdoblan porque intuyen que la marea es favorable, como por ejemplo 2011, claramente, que es uno de los años de menor grado de desdoblamiento, y también a veces con errores, como el 2015, que pensaron que la marea iba a ser favorable y no lo fue tanto. Ahora, fíjese una cosa, el mayor grado de alternancia que tenemos a nivel provincial en los últimos 25 años es esta elección. Eso habla de una demanda de cambio, y que yo creo que hay datos que no podemos pasar por alto. Santa Cruz fue gobernada durante 40 años por el peronismo, Neuquén por 40 años por el MPN, San Luis durante 40 años fue gobernada por los Rodríguez Sá o por sus, yo diría, reemplazos, ¿sí? Pero gente que le respondía, incluso el actual gobernador, ¿no? Claudio Poggi, fue en su momento eso, o Alicia Leme. O sea, vimos caer dinastías, ¿sí? Que estaban hace 40 años. El peronismo hacía 20 años que gobernaba San Juan, 20 años que gobernaba Entre Ríos, 16 que gobernaba Chaco, digo, lo vimos caer a Capitanich. Entonces, yo creo que eso habla de algo que uno dice, bueno, ¿por qué a Milei, los candidatos de Milei no le iba bien? Bueno, porque Milei es básicamente lo que uno llama un populista, y yo sé que la palabra populismo tiene un tinte peyorativo, pero mirado objetivamente y yo creo que esta imagen que vimos ayer de él yendo en el auto a la reunión de Olivos y un grupo de chicos que lo quieren saludar, dicen, te amo, Milei, es eso. ¿Qué es un populista? Es un líder personalista que tiene un vínculo, uno llamaría plebiscitario, no mediado ni por ideas ni por partidos, porque no lo votan por las ideas, no lo votan porque sean simpatizantes de la escuela austríaca. El vínculo es personal, ¿sí? Es eso, ¿no? Y entonces, diría, por eso les iba mal. No querían votar a los candidatos, a algunos les fue más o menos bien, ¿no? Como el candidato a gobernador Chubut hizo una buena elección, pero lo querían votar a Milei, un 30% por lo menos, que es el núcleo duro del voto, ¿no? Digo, 30%, 31% en la PASO, 30% en la general, ¿no? Entonces, esto ya da una idea de, hay demanda de cambio, no hay algo que no tengo acá, un gráfico, pero algo que poca gente notó de la primera vuelta es que todos nos quedamos con la imagen de el peronismo estuvo a 3 puntos y pico de ganar con el 40 más 10. Pero pareciera que nadie detectó que es la peor elección histórica del peronismo en una presidencial, ¿sí? Es la peor que la de Scioli, y ahí uno puede decir, bueno, pero el peronismo ahí estaba dividido, porque del otro lado estaban Massa justamente, y estaba De la Sota también, que había perdido la interna contra Massa, ¿no? Y estaba Gustavo Sáenz también, que es el candidato a vice de Massa. Entonces, acá estaba el peronismo unificado, ¿no? Y el peronismo unificado tuvo el peor desempeño electoral de toda su historia, ¿no? Entonces, pequeñas señales de alarma. Yo les agregaría una más de la primera vuelta, porque toda la primera vuelta la espuma que generó es Massa se lleva puesto a Milei. Ahora, uno mira cómo se distribuyeron los votos de primera vuelta. Yo creo que es muy simple la división geográfica que hay que hacer. ¿No? Es la provincia de Buenos Aires, que en sí ya es bastante compleja, pero digo, es el 37% del padrón. Las 4 provincias que le siguen en peso electoral, que son Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, que representan un 28% del padrón, ¿sí? Y el resto del país, que es el 35% restante, ¿no? Entonces, ¿de dónde vinieron la mayoría de los votos, de los 9.800.000 votos que sacó Massa en primera vuelta? Un 43% vino de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En la franja central, estas 4 provincias que representan un 28%,
esas le aportaron solamente casi un 19% de los votos, ¿sí? O sea, esa zona de provincias orientadas a la exportación, menos dependientes del empleo público, sí, creo que uno podría sumar a eso, era la franja amarilla del 2019, en la que estaban también San Luis y Entre Ríos, ¿no? Entonces, eso ya daba una idea de, si no mejora mucho ahí y no saca una buena diferencia en la provincia de Buenos Aires, la tiene muy complicada Massa, ¿no? Pero bueno, estaba la campaña del miedo, tener a los asesores del Partido de los Trabajadores haciéndole la campaña a Massa. Yo estuve en Brasil hace 2 semanas y todos me decían, bueno, tiene a la gente del PT que son súper profesionales, etcétera, etcétera. Todo esto nos generó, me parece, la percepción esa de Massa ya ganó, o que a pesar de las encuestas, porque las encuestas le erraron mucho, Massa va a ganar. La gente del mundo artístico progresista parece que lo vio más claro, porque estaba por ahí más en contacto con la calle, ¿no? Pero esta idea de el peronismo no pierde, Massa va a ganar, lo apoya la UIA, la Embajada de Estados Unidos, la Iglesia, nombre la corporación que quieran, y no voy a hacer nombres de empresas, estaban con Massa, ¿no? Entonces hubo algo muy antielitista en el voto, que me parece que lo expresó bastante bien Milei, ¿no? Entonces, digo, algo más, que es, y ahora sí, el tema de las segundas vueltas en América Latina. Digo, hay 61 elecciones con la última que se han definido en 2 vueltas en América Latina. Normalmente, o sea, lo frecuente es que la segunda vuelta confirme el orden de la primera vuelta, ¿no? Que el más votado de la primera vuelta gane. Ahora, uno mira acá, por ahí no se ve mucho, que se ha vuelto más frecuente la inversión del resultado de la primera vuelta, o sea, que el segundo más votado gane, en los últimos años. ¿Y cuándo es más frecuente? Cuando el candidato más votado no llega al 40% y la diferencia no supera los 8 puntos, ¿sí? Hay casos así como emblemáticos, Kuczynski en Perú, que le ganó a Keiko Fujimori por el tremendo rechazo que genera el fujimorismo en la mitad de la sociedad peruana, que remontó casi 20 puntos. Está el caso de Daniel Noboa hace pocas semanas en Ecuador, que remontó una desventaja de 10, 12 puntos. Está el caso también de Lasso, que lo mismo, 13 puntos contra el correísmo. Digo, algunos más, pero digo, uno mira los últimos años y ve que es más frecuente que el segundo más votado termine dándolo vuelta, y cuando la diferencia es exigua, yo diría que eso tiende a ocurrir. Entonces, la diferencia que había obtenido Massa no era decisiva, 7 puntos, y no había llegado al 40, si hubiera llegado al 40 ganar la elección, pero digo, si hubiera sido 40 contra 32, así mismo ahí hubiera estado en riesgo de perder, ¿no? Entonces, estas cosas a veces se desatienden, no se miran, yo creo que hay que mirarlas, ¿no? Por eso, si uno tenía que decir algo la semana pasada, que era, bueno, todo indica que si las leyes de la física se cumplen, Milei va a ganar. ¿Y por qué somos escépticos del triunfo de Milei? Porque el aparato peronista, porque el desempeño en el debate, porque toda una serie de cosas que yo creo que los debates, por otro lado, están sobreestimados, ¿no? Siempre eso de Nixon que perdió porque se veía mal el debate es un chamullo, en mi opinión. Yo creo que Nixon perdió por otros motivos, pero no importa y no voy a abundar en eso. Ahora, mirando a futuro, porque ya hacer ¿cómo se llama esto? La autopsia del balotaje es historia ya. Milei ganó, tenemos al presidente en términos legislativos más débil que haya habido en la historia argentina, más débil que Macri, porque digo, tiene solamente el 10% de las bancas del Senado y un 15% de la banca de diputados, y si uno mira bien adentro del bloque de La Libertad Avanza, hay 24 legisladores que son de La Libertad Avanza y otros 15 que vienen de fuerzas provinciales, algunos que vienen de gente bastante cercana al masismo. Lo que le puede sumar el PRO, porque no es todo Juntos por el Cambio, el PRO tiene 43 bancas, alguien del Congreso me decía, bueno, 28 son halcones, 15 son palomas, o sea, no llega al tercio, ¿no? Y no llegar al tercio es un problema, porque el tercio es lo que a uno le da el escudo legislativo, el escudo legislativo. O sea, uno se asegura un tercio y está cubierto de un pedido de impeachment, por ejemplo, de juicio político, ¿no? Sin un tercio, si el Congreso sanciona una ley y uno la veta, el presidente la veta, el Congreso puede insistir, ¿sí? Porque insiste con 2 tercios. Es bastante alto el requisito para la insistencia legislativa, pero digo, si uno no tiene un tercio, es bastante débil. Entonces, yo diría, ¿qué podemos esperar? Yo creo que acá hay distintas opciones de
de fórmulas de gobernabilidad. Algunas mejores, otras peores, no son totalmente excluyentes, ¿no? O sea, la Constitución le da al presidente herramientas bastante poderosas. Una son los decretos de necesidad de urgencia, obviamente, del artículo 99, inciso 3. Tienen limitaciones los decretos de necesidad de urgencia. Punto 1, no se pueden usar en temas tributarios, en temas de legislación penal, legislación electoral o de partidos políticos. Punto 2, tienen que ser enviados al Congreso, ¿sí? El Congreso, una comisión bicameral que refleja la composición del Congreso, o sea, donde uno esperaría que mi ley no tenga muchos representantes ahí, veremos después del 10 de diciembre. El Congreso dictamina. ¿Qué dice la regulación sobre los DNU? La ley que regula el uso de los DNU. Es una ley que, ¿quién la redactó? Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora. Y dice que para que un decreto sea rechazado, las dos cámaras tienen que expresarse, ¿no? Lo cual, a mi modo de ver, es como, no soy jurista, yo creo que es inconstitucional, ¿no? Porque si uno para pasar una ley necesita que las dos cámaras digan que sí, y un decreto con una sola cámara me alcanza, está judicializado. La Corte a veces da sorpresas, ¿no? Otra ley que había sido hecha por la senadora Fernández de Kirchner, del Consejo de la Magistratura, 15 años después de haber sancionada, dijo que era inconstitucional. 10 días antes de asumir el poder Mauricio Macri, la Corte falló en favor de dos provincias en el tema de la devolución de lo que le sacaba el Estado federal a esas provincias por ANSES, y fue un verdadero presente griego que lo puso en serias dificultades al inicio de la gestión a Macri. Entonces, yo no descartaría, digo, la Corte sabe administrar los tiempos, no tengo ni idea qué va a hacer, pero tal vez, digo, y si me preguntan, creo que sería la interpretación correcta, aunque un tanto demorada, ¿no? Hacerlo 16 o 17 años después. La consulta popular no vinculante, que está en el artículo 40 de la Constitución, o sea, el presidente puede llamar a un plebiscito, llamémoslo nombre menos pomposo, pero que no tiene efectos jurídicos, y en el cual el voto no es obligatorio, y en el cual hay materias que no pueden ser sometidas. Por ejemplo, ninguna materia que tenga, por la Constitución, una cámara de origen determinada, ¿no? Impuestos, coparticipación federal, o materias que según la Constitución requieran mayorías agravadas. De vuelta, la reforma de la Constitución, coparticipación federal, la ley del Consejo de la Magistratura, la ley que regula el uso de los DNUs, la ley del Ministerio Público, que tienen mayorías agravadas, ¿no? Entonces, y yo agregaría una cosa, cuidado con los plebiscitos o las consultas populares no vinculantes, un plebiscito, vinculante o no vinculante, un referéndum fue como básicamente el último clavo en el ataúd del presidente Guillermo Lasso, que se va a ir dentro de 2 días, cuando quiso disimular una mala elección regional con una serie de plebiscitos con preguntas medio obvias sobre que, esperando que la gente respondiera que sí, y la gente respondió que no. Un plebiscito que no es que lo fijó el presidente Boric en Chile, sino que la fecha venía fijada de antes, pero en el cual el presidente Boric se jugó muy a favor de una opción. Bueno, lo convirtió en lo que en Estados Unidos se llama comúnmente un pato rengo a 6 meses de haber asumido el poder, ¿no? Y desde ahí lo ha condenado a una situación de debilidad con la que va a tener que lidiar hasta el final de su mandato, ¿no? Entonces, cuidado con el uso de la consulta popular no vinculante. Y aparte esto, no es vinculante. ¿Qué pasa si, no sé, creo que nadie en su sano juicio mandaría una consulta popular sobre la dolarización, porque sería como el Grexit al revés, ¿no? O sea, los griegos lo hicieron y, bueno, la gente fue a sacar sus euros de los bancos temiendo que quien depositó euros recibiera dracmas. Entonces, yo sería cuidadoso con eso. Segundo punto, hacer una coalición. Yo creo que está con restos de Juntos por el Cambio y con restos del peronismo. Una cosa importante del resultado del último domingo es que el peronismo queda en una suerte de estado de acefalía, ¿sí? Porque si el resultado era más apretado, Sergio Massa quedaba como, uno puede decir, bueno, con esta cosa que tiene Massa de crear como climas de opinión, de decir, agarré el barco en medio de la tormenta y nos llevó derecho al iceberg, cosa que no dice, pero bueno, logré en condiciones muy adversas, que yo contribuía también a deteriorar, logré un buen resultado electoral, cosa que en un punto es cierto, le permitió sacar perder menos diputados de los que hubieran perdido en otras circunstancias, pero digo, 56 a 44, 55 y pico a 40, a 45 y pico, es muy fuerte, como para que alguien diga, soy el líder del peronismo, y en los sistemas presidencialistas no existe esa cosa del líder de la oposición, es una figura del parlamentarismo. En el presidencialismo no, los líderes tienen territorio.
¿sí? O son personas que tienen mucha popularidad. Y cuando uno no tiene ni territorio ni mucha popularidad, no es líder de nada. Entonces, y está Cristina Fernández de Kirchner, que, salvo la parada, tiene a su protegido Axel Kicillof como gobernador reelecto, tiene mucha ascendencia sobre buena parte de los bloques legislativos, ella conserva ese poder. Ahora, hay otra parte del peronismo que está con Cristina, pero porque no tiene otra opción. Y me parece que a eso es a lo que puede apuntar Milei a la hora de sumar apoyo político y que lo va a necesitar, ¿no? La tercera es la delegación de facultades, artículo 76 de la Constitución, que es muy cómico. Prohíbe la delegación de facultades y después dice que le abre la puerta, ¿no? Pero de vuelta, para eso se necesita el apoyo en el Congreso. Yo creo que la peor alternativa de todas, la segunda peor es esta, de ir a construir mayorías ley por ley. Es costoso en términos de tiempo y de plata, ¿sí? Cada ley puede salir muy cara. Yo diría que lo peor de todo sería ir por el primer camino, creer que realmente el mandato de Milei es el voto de segunda vuelta. La segunda vuelta es como en los aviones, pollo o pasta, ¿sí? Digo, a los que les gusta, no sé, el bife, no, bueno, tuvieron que decantarse por algo, ¿no? Sí. Milei entró va a tener poco poder legislativo, pero esto es dinámico. ¿Crees que puede generarse un nuevo espacio político que aglutine a toda la centro derecha y le dé ese poder, sobre todo viendo cómo se comportó Macri y Burrich en esta última parte de la campaña, ¿no? Dándole ese soporte? ¿No lo ves a eso como una alternativa de gobernabilidad? Bueno, con Macri y Bullrich no llega al tercio. Tiene que, y lo interesante sería que llegue a la mayoría, ¿no? Y eso implica moderar algunas propuestas, sumar, aparte del peronismo. Me parece que lo de Randazzo, Schiaretti, todo eso es muy interesante, porque por ahí me parece que apunta para ese lado. Claramente, yo creo que la mejor opción, yo no sé si el sistema político se organiza en torno a centro-derecha o centro-izquierda en la Argentina, porque la verdad que derecha-izquierda con los partidos tradicionales nuestros que nunca entran bien en esa categoría, ¿no? Pero ¿no crees que con este resultado, vos lo comentaste recién, no votan por ideas, sino por estilo de persona? Votar a una persona, ¿no? Digo, ahora, para la tarea que tiene delante Milei, y creo que en eso es muy realista cuando dice, yo no le voy a hacer un test de liberalismo en sangre a nadie, creo que es lo mejor que pudo haber dicho, es decir, los que quieran sumarse, bienvenidos al tren, como decía una canción. Tiene que sumar gente, si es dogmático y cree que, digo, hay dos opciones, es yo encarno al pueblo, yo tengo derecho a gobernar, soy como, a ver, había un sociólogo llamado Max Weber que le explicó la democracia a un general alemán, Ludendorff, y le dijo, ¿y qué es la democracia? Es tener un dictador electo por 4 o 5 años. No, eso no es la democracia, por ahí en la República Weimar lo era, pero en nuestro sistema no lo es. Un presidente que trata de gobernar solo y que trata de encarar la difícil tarea que va a tener que encarar Milei en el próximo año y que él admite que los primeros 6 o 7 meses son desafiantes, si lo hace solo con un grupo de gente muy calificada, incluso con el buen diagnóstico que no tuvieron ni Macri ni obviamente Alberto Fernández, puede terminar muy mal. O sea, los presidentes que se quedan solos en América Latina terminan mal. Digo, no voy a enumerar acá la cantidad que no terminan el mandato, que son destituidos, que renuncian. Digo, la tarea que tiene que hacer para estabilizar es, no me voy a meter en el terreno de Daniel, le digo, para mí es titánica. Y en general, si yo me miro las experiencias de los 90, de los que le fue bien, digo, hay un solo caso de alguien que gobernó solo y le fue bien, pero porque cerró el Congreso con el apoyo de los militares. Esa opción acá no está disponible, ¿sí? Ignacio, entonces, como para ir cerrando esa primera etapa, con todo este mapa que nos marcas ahí, ¿qué te imaginás de cómo puede ser este primer año de Milei? ¿Lo ves un Milei más moderado, que tiene que salir a buscar consensos? ¿O lo ves un Milei que va por todo en el sentido de dogmático? Bueno, eso lo sabe el único que lo sabe es Milei, pero yo lo veo más moderado, realista en algunas cosas, y eso me permite cierto margen de optimismo. Lo que sí puedo decir es que si es dogmático y piensa gobernar, o sea, digamos, solamente en base al voto de segunda vuelta y porque probablemente tenga hoy mucha popularidad, la popularidad va y viene. Y cuando la popularidad cae mucho, es mejor tener un escudo legislativo. Ejemplo, el presidente Temer
de Brasil tenía 2% de popularidad. Además, el chiste era que cuando la popularidad le subió al 6 se había triplicado. Y ese tipo, Temer, era un viejo lobo de mar, se conocía todos los pasillos del Congreso. Consiguió aprobar leyes que uno diría eran imposibles y sobrevivir con 2% de popularidad. ¿Por qué? Porque había armado justamente una coalición de gobierno con el PMDB, el PSDB. Bolsonaro mismo, los 2 primeros años fueron muy tortuosos para él, hasta que dijo, bueno, voy a transar con el Centrado, ese grupo de partidos así que son centro-derecha, pero lo único que les interesa es que les tiren recursos, ¿no? Entonces, se gobierna de esa manera o uno termina solo. Y si uno termina solo y la popularidad cae, y digo, me parece que las medidas que va a haber que tomar para sanear la economía argentina van a demandar mucha inversión de capital político y caída de popularidad probablemente. Ok, entonces un poco para resumirte un poco la idea, o por lo menos qué podemos ver nosotros de cara a los clientes y, digamos, diagramar el escenario, podríamos esperar que estos primeros 2 años de gestión, como hace todos los gobiernos, es de ir armándose, esperar ganar más apoyo legislativo y ahí sí ser el Milei. No, es sumar gente. Digo, Milei fue muy realista, las medidas que tiene que tomar son drásticas, no hay espacio para el gradualismo acá, me parece. Tiene que hacer shock, pero lo que tiene que hacer es sumar gente, porque gente para que lo banque mientras dure el shock. Bueno, ¿y entonces? Bueno, depende de él. Él es el que tiene. Creo que ¿Pero algunas de sus declaraciones me parece que son alentadoras. ¿Lo ves? Y lo veo, a ver, cuando dice que, a ver, si lo va a sumar a Randazzo, si tiene a Macri y Bullrich, obviamente se sentará a negociar con los gobernadores radicales. Herramientas tiene, ¿no?, para hacerlo. A mí me preocuparía si hace un gabinete de toda gente que cree en la economía austríaca y trata de ir todo por decreto de necesidad de urgencia y consulta popular. Si va por ley y crea los consensos, sí, yo creo que tiene que aguantar el primer año. O sea, aguantar el primer año es bancar el costo político de lo que tiene que hacer. Y para eso necesita espaldas anchas. Ok, bueno, Daniel, tu turno. Un poco tenemos acá, Ignacio nos cuenta cómo queda el escenario político, obviamente incierto, pero me deja con una sensación de que un gustito de que no va a ser el Milei de la motosierra, digamos, hasta que encuentre la espalda que le permita gobernar. ¿Vos cómo lo estás viendo en materia económica? ¿Tiene tiempo en materia económica como para ser más gradualista? No, gradualista ya dijo que no va a ser, ¿no? Y yo coincido con Ignacio de que lo dijo muy claro. Yo, a ver, vamos a poner primero los temas y después qué es lo que a mí no me sorprendió. Lo vi favorablemente en las primeras declaraciones de Milei y qué no. A ver, Argentina tiene un problema fiscal que es urgente porque como no tenemos financiamiento, el fisco es uno de los principales responsables de que tengamos una inflación extravagante. Es lo que llamamos los economistas dominancia fiscal. Eso hay que resolverlo pronto si es que uno quiere, y eso en un seminario sobre dolarización que hicimos en Fiel, que del lado de la Libertad Avanza participaron Diana Mondino y Emilio Campo, a mí por lo menos, y del otro lado estaban Martín Tetaz y Ricardo López Murphy con una visión no favorable a la dolarización. A mí me quedó claro que ellos veían la dolarización como un instrumento para generar poder político, no una cuestión. O sea, acá el que estabiliza la economía saca muchos votos. Le pasó a Alfonsín con el Plan Austral, y no me quiero meter en el terreno de Ignacio, vos corregime si digo algo que esté mal, pero le pasó a Menem con la convertibilidad. Más allá después de que tengan otras razones, pero había claramente una... Y bueno, para estabilizar uno necesita resolver el problema fiscal, porque no va a haber mucho financiamiento para la economía argentina, para el gobierno argentino en particular, si uno no hace el delivery fiscal. Ahora después vamos a volver a eso. Segunda cuestión es que Argentina tiene un problema de precios relativos distorsionados. Tiene atraso cambiario en el dólar de la 3.500, más allá de que es poco relevante, ¿no? Porque con impuestos y otras cuestiones hoy hay pocas cosas que se guían por la 3.500. Pues si quieren vemos, pues hay algunas que son importantes. Por ejemplo, la energía.
Tenemos distorsiones en las tarifas que se han agravado porque el propio Massa suspendió el programa de normalización gradual que había acordado con el Fondo Monetario camino a la elección. Tenemos un problema también de otros precios relativos distorsionados, no solamente el transporte, sino que se han incorporado en una economía que navegaba al 10% de inflación mensual, suspendiste la fórmula de actualización de las prepagas. Entonces se te van agravando problemas de precios relativos. Y vimos un poco la reacción ayer, listas de precio con 40-45% de aumento. Después tenés un problema de reformas estructurales. Esta es una economía que no crece desde el año 2011, cuyo PBI per cápita es menor. Esto en parte tiene que ver con la volatilidad macroeconómica, pero en parte tiene que ver con regulaciones kafkianas. El ejemplo más visible es el esquema cambiario. Nosotros tenemos un esquema de múltiples tipos de cambio con restricciones de todo tipo que generan situaciones absurdas, ¿no? En una charla con algunas empresas pyme del interior, había una empresa internacional, se lo contaba hoy a Longobardi a la mañana, el tipo me dice, ¿cómo yo le explico al CFO? ¿No? ¿Cómo yo le explico a mi CFO en Estados Unidos que exporto por 3 millones de dólares e importo por 80.000, tengo que liquidar los 3 millones y después voy a la cola por los 80.000, que además los necesito para poder exportar los 3 millones? ¿Tenés alguna fórmula para explicar? Esto es peor que Moreno, me dijo el tipo, porque Moreno por lo menos me dejaba pagar los 80.000 míos con dólares propios. Es una situación kafkiana, ¿no? Entonces yo digo, hay una cantidad de regulaciones anticrecimiento, la cambiaria es un tema central, pero hay otras. Entonces, en ese esquema, y después está el tema monetario, donde entra lo de las LELIQ y el tema eventualmente de la dolarización. Me quedé sin... Ahí estamos. Debo haber hecho lío cuando me toqué recién, perdón. ¿Qué cosa me pareció? Ahí está Milei, que no le gusta lo que voy a decir, así que las fuerzas del cielo entran por el micrófono. Bueno, primero el diagnóstico, que un poco él lo decía, de que, mira, acá no hay financiamiento, lo dijo ya en varias entrevistas, por lo tanto tenemos que ir de shock, es un diagnóstico realista, que no sabemos cuál va a ser el equipo económico del lado de economía, del lado del Banco Central. Ya sabemos que va a estar Emilio Campo. Emilio tiene un equipo de gente que está trabajando con él hace tiempo. En la parte de economía, en todo lo que tiene que ver con la parte de Hacienda, tenemos un gran signo de interrogación. No sabemos ni quién va a ser, ni el detalle de lo que van a hacer. Ahí hay una cantidad de cosas que, si quieren, después lo podemos discutir, que se pueden hacer por decreto común, ni siquiera necesitan DNU, pero que por ahí son, además de impopulares, como cualquier cosa que suba ingresos o baje gastos, por ahí contradictorias con cosas que él ha estado diciendo durante la campaña. ¿Qué cosa me pareció también realista? Decir, no podemos abrir el cepo. No me pareció tan bien, porque yo creo que el problema no está por ahí, el tema de decir no lo puedo abrir por las LELIQs. En realidad no lo puede abrir porque tengo un problema de stocks impagos acumulados que, aun cuando los flujos mejoren, que van a mejorar el año que viene producto de la recuperación de la producción agrícola, no alcanzan. Y no alcanzan aún a un tipo de cambio mucho más depreciado que el actual. Repasemos los números. Supongamos que Massa tiene razón. Me voy a quedar con el Massa previo al debate, ¿no? Porque en el debate dijo que las exportaciones iban a subir 40.000 millones de dólares el año que viene. Yo tengo duda de que vayan a subir los 20.000 que decía previo al debate, pero bueno, ahí vendió humo, como es característico en el ministro de Economía. Pues supongamos que tenemos 20.000. ¿Qué compiten por los 20.000? Bueno, primero tenemos una situación de reservas crítica en el Banco Central. Tenemos menos 12.000. Algo de reserva va a haber que acumular. El fondo en otro contexto te pedía que acumularas 5.000 por año. Este año perdimos un montón. La meta para este año era 3.600, vamos a estar 15.000 abajo de la meta. Algo de eso va a tener que ir a acumular reservas. Después tenemos un stock
un aumento en el stock de deuda comercial por importación de bienes y servicios, que en circunstancias normales entre el 17 y el 21 el sector privado se movía con 30.000 millones de dólares de stock. Van a operar, ¿no? Te prestan, pagás, te vuelven a prestar, pagás. Bueno, el último dato del Banco Central es 48 a junio y desde ahí ha seguido subiendo, así que vamos a tener por lo menos 20.000 de incremento no deseado en ese stock. Y con las empresas diciéndote, mi proveedor quiere que le pague, porque primero no te dejaban importar, no te daban la CIRA, te dieron la CIRA, después no te dejaban pagar, pero pagás 180 días, llegaron los 180 días y no te deja pagar tampoco. Entonces, la capacidad de pedal, o sea, tenés ahí ese problema. No sabemos si alguno de los préstamos puntuales que consiguió Massa para tratar de llegar al 10 de diciembre, como el de los chinos, no sabemos cuándo vence. La verdad nadie sabe ni los términos, y si vence en enero. Bueno, dejémoslo de lado eso para... Después tenemos un stock acumulado de dividendos impagos al exterior. Yo creo que eso va a ir último a la cola, pero en circunstancias normales Argentina pagaba 200 millones de dólares de dividendo por mes. En el gobierno de Alberto Fernández se pagó un promedio de 20 millones de dólares por mes. Sácanle a cuenta. Y después tenemos que el gobierno nacional, las provincias y el sector privado tienen pagos de deuda financiera que hacer. La Nación unos 16.000 millones de dólares el año que viene, porque también le tiene que pagar a organismos internacionales, no solamente a los bonistas del canje. Obviamente que si se normaliza el acuerdo con el fondo, vas a tener financiamiento del Banco Mundial, del BID, del propio fondo, en el programa vigente, pero tenés que recuperar el acuerdo, porque ninguna de las 3 metas que se comprometió Massa cuando renegoció el acuerdo se van a cumplir. Y después tenés provincias que tienen que pagar 2.000 millones de dólares y tenés el sector privado que tiene que pagar unos 5.500. 4.000 de capital y 1.500 de interés. Algún financiamiento el sector privado seguramente va a conseguir. No creo que las provincias consigan mucho. Entonces, todo eso en buena medida sale del incremento de las exportaciones. Entonces, hagan la cuenta, la aritmética no te da que alcanza. Por lo tanto, ahí vienen decisiones complejas. Aparentemente le han pedido al Banco Central, dame la lista de la deuda comercial, porque vos, a ver, Macri cuando liberó el cepo, no liberó el cepo. En este aspecto, por ejemplo, había deuda, mucho menos que ahora, y si ustedes recuerdan, hubo cupo de 2 millones de dólares por mes al principio, después va a subir a 4, y eso se adelantó cuando arreglan con los holdouts y empiezan a entrar dólares financieros a la Argentina. Uno no ve esa disponibilidad, de hecho, no tenés holdouts hoy, afortunadamente. Entonces ahí tenés un tema que te impide liberar el cepo. No es tanto el problema de las LELIC, sino que vas a tener, aun cuando hagas una devaluación, que yo creo que eso va a haber, una devaluación, eso no se arregla rápidamente, salvo que te metas en un receso tremendo, ¿no? Después me pareció bien también que él alertara que los primeros 6 meses van a ser muy duros, porque el ajuste de precios, bueno, Ignacio hablaba recién de lo que pasó en Brasil. No digo que nos vamos a ir a 40 de inflación mensual, por ahí eso se puede evitar, pero vas a tener una inflación muy alta en la primera parte del año que viene. Después te pega en el índice, pegas tarifas, pegas en combustible, en lo que vayas a hacer, te pegan los índices. Aún cuando hagas un programa monetario que cierre, además por lo que él dice, yo creo que el rezago que él usa de la política monetaria es un poco largo para Argentina, pero obviamente hay un rezago. Entonces las macanas de Massa te impactan en el primer semestre del año que viene, seguro. ¿Okay? O Massa peces, digamos, para no cargar tanto las tintas en el pobre perdedor de la elección. Entonces ahí también hay un tema. Y es prudente, me parece a mí, que él alerte a la población, que además es costo contra el gobierno que se fue. Donde me parece que él pone énfasis donde no habría que ponerlo es en el tema de las LELIC, no porque las LELIC no tengan importancia, pero que si uno arregla lo fiscal, hace un programa estructural que nos permita mostrar que podemos volver a crecer y da una señal contundente de que vamos a estabilizar la macro. A ver, las LELICs en definitiva las tienen los depositantes. Entonces la pregunta es ¿por qué van a correr los depositantes?
Bueno, hoy no pueden correr porque hay cepo, pero tampoco uno ve, excepto en un momento post-paso, donde gana Milei y venía la dolarización y parecía que era inminente, entonces la gente dice, se me van a dolarizar a un tipo de cambio de no sé cuánto, trato de correr, los pesos no los puede sacar la gente del sistema, pero vos podés correr en términos reales, se aceleró la brecha y tuvimos los problemas que tuvimos. Y si ellos dejan de lado por un momento eso, ¿por qué van a correr los depositantes? No corren hoy con este gobierno, ¿por qué van a correr si vos vas resolviendo los problemas? Entonces yo digo, lo de la LELIQ puede ser un problemón si no haces el delivery en las otras cosas. Si lo haces, lo de la LELIQ me parece que es perfectamente manejable. No digo que no te tengas que ocupar, digo que no te tenés que ponerlo como una obsesión de que lo que hay que resolver primero es lo monetario, cuando la obsesión tiene que estar en el otro lado, la obsesión tiene que estar, el capital político tiene que estar puesto para resolver lo fiscal, hacer un ajuste de 4 o 5 puntos del PBI. No es fácil. No hay muchos antecedentes en la base de datos del fondo en países democráticos. Hay, pero no hay 200 de países democráticos que hayan hecho correcciones fiscales en un plazo corto de esa magnitud. Y tenés que poner capital político en lo estructural. Y lo estructural es desregular. Y uno se dice, ¿por qué no se desregula? ¿O por qué se regula mal? Bueno, en parte porque puede ser ignorancia y en parte, yo diría, mucho más importante, porque hay intereses creados. Detrás de cada regulación hay alguno de nosotros que gana plata con eso. Entonces tenés que pisar callos. Pero tengo que pisar callos en lo fiscal también. Entonces el capital político que necesitas es importante. Entonces uno tiene ahora el desafío de que el equipo económico, que no puede ser Milei, por más que es economista, que esa es una cosa que después me gustaría a mí preguntarle a Ignacio. Milei va a ser el presidente de la República. El ministro tiene que ser un fusible de Milei si le va mal. Si él se pone a manejar la economía, se expone demasiado. Ahora, ¿escuchará? Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Entonces es muy importante que él tenga un ministro de Economía con un equipo que le pueda hacer el delivery fiscal, pero que además le haga el delivery estructural. Y uno ahí tiene que elegir, como uno no tiene, aun cuando tuviera mucho más capital político, del que nos acaba de contar Ignacio, que va a tener el presidente, vos no te puedes pelear con todo el mundo al mismo tiempo. No parece que es lo que él vaya a hacer, pero tenés que elegir muy bien y las batallas que vas a dar, tenés que ser como Thatcher con los mineros. Porque si un gobierno que tiene fragilidad política, él dijo una cosa el otro día en el discurso, yo no voy a aceptar gente que rompa el orden, que haga cosas ilegales. Bueno, protestas, ningún problema. Eso fue mi interpretación, porque yo estoy equivocado. Pero no que rompan el orden. Ahora, si vos decís dar una batalla contra el polo obrero, mejor que la ganes. Que tengas pensado plan A, plan B, plan C. Porque si a los 3 meses te llevó puesto el polo obrero y te torció la mano, tu capital político se licúa. Entonces él tiene que elegir muy bien con quién se va a pelear en lo fiscal, que probablemente se pelee con todos nosotros. O sea, a ver, si a los pobres los vas a proteger, quedamos todos nosotros. El 60% no pobre. Así que vayámonos preparando la chequera, ¿no? Bueno, ahora sería la transferencia, ¿no? Segunda cuestión, en la parte estructural, tiene que haber algo estructural. Y para eso necesita, en muchos casos hay cosas que se pueden hacer. Ahí Sturzenegger le había hecho un trabajo muy detallado a Patricia Bullrich, que lo tiene, Milei, seguramente, porque ha estado hablando bastante con Federico. Es una agenda de reformas en materia de desregulación muy ambiciosa, muy ambiciosa. Bueno, ahí hay que elegir cuidadosamente a dónde pones tu escaso capital político. Y seguramente tenga que ir con la cosa muy clara, porque esto tiene que ir cargado al principio, porque cuando empieza a tomar la medida, nosotros, digo nosotros, no por mí, nosotros, que por ahí estamos contentos hoy que ganó Milei, dentro de 3 meses, cuando vino la transferencia bancaria, no vamos a estar tan contentos. Porque cuando le metieron la mano en el bolsillo te duele y empezás. Bueno, somos argentos en el fondo, ¿no? Entonces el capital político ese que pierde, él tiene que ir rápido. Entonces, esto hoy no tengo muchas más precisiones, pero para cerrar, importa el equipo, importa la elección de temas que decidan para cerrar lo fiscal y para lo estructural, tiene que avanzar en las dos cosas. Y eso creo que lo vamos a tener claro, esperemos un poquito antes del 10 de diciembre, pero rápidamente vamos a saber para qué lado va.
él tiene muchas cosas que puede hacer por decreto, ni siquiera DNU, y después está la estrategia política que nos dijo Ignacio, en la cual él tiene que ser muy cuidadoso por dónde va para no meterse en un callejón sin salida. Así que creo que tenemos una gran oportunidad y esperemos que las fuerzas del cielo iluminen al león. Daniel, y nosotros jugamos esta noche con Estudiantes, así que al león lo quiero bien muerto esta noche. Solo por esta noche. Daniel, un poco bajando a lo terrenal, ¿no? Está claro el diagnóstico, está claro que el mapa está lleno de espinas o minado. ¿Cómo, aprovecho y te voy un poquito más adelante, cómo te imaginas que va a ser esta transición? Recién hablaste que un salto cambiario es inevitable y también hablaste que la inflación se va a acelerar inevitablemente. Un poco la duda que siempre tenemos en el equipo y que hoy para el mercado es qué capacidad tiene Argentina de hacer una ganancia de tipo de cambio real teniendo esta fragilidad en materia inflacionaria. ¿Cómo lo ves a eso? No es fácil, pero eso depende del apretón fiscal. Si vos devaluás nada más, va todo a precio. Si devaluás y haces un apretón fiscal y recobrás algo de política monetaria, se puede estabilizar, se podés tener un salto en el tipo de cambio real. Yo no lo veo tan complicado eso. No digo que sea fácil, digo que eso es perfectamente posible. En materia cambiaria lo que pasa es que hay decisiones, que eso me olvidé de decirlo, hay decisiones, aprovecho tu pregunta, complejas. O sea, él tiene que decidir, el equipo, él, Ocampo y el ministro de Economía, que no sabemos quién es, si vas a ir con un salto cambiario único y restricciones, o si vas a ir con un esquema de dualidad, con comercial financiero, mucho más libre que lo que tenemos hoy, porque vos tenés que mostrar además que va a haber cambio de régimen, que vos vas camino a normalizar. Entonces, cuando vos vas camino a normalizar, cosas que hoy no dejás hacer, por ejemplo, si una empresa hoy quiere pagar deuda por el contado con liqui, pierde acceso al MULC. Bueno, eso es una de las cosas que va a tener que empezar a liberar. Ahora, supone que tuvieras, eso te empieza a pegar en los tipos de cambio alternativos, si te queda alguno. Entonces ahí tiene una discusión, una decisión compleja. ¿Por qué el dual? Porque el dual lo que hace es te acolchona el impacto sobre el comercial y vos tenés buena parte de los precios sensibles de la economía, como energía y alimentos, que no están al contado con liquidación. Capaz que están un poco contaminados, pero están más cerca de la 3.500 más lo que te toque de impuesto país, que estará en 400 y algo, que de 900. Entonces, si vos tenés un salto cambiario, ahí vas a tener un efecto en precios, que no tiene por qué ser la devaluación, porque vos tenés todos los bienes, tienen un componente no transable fenomenal. Entonces, ¿cuándo se te indexa todo al tipo de cambio? Cuando vos tenés una inconsistencia, la devaluación Fábrega-Kicillof o la devaluación de Massa de ahora, que lo único que hace es devaluar y nada más. Y peor, Massa devalúa y te aflojó el fisco. Daniel, pero en el eso si lo podemos ver a un año. Vos recién hablaste de un apretón fiscal, obviamente en el primer trimestre no lo vamos a notar. Incluso vamos a tener el rezago de lo que va a ser diciembre. Recuerden que nos falta un punto de déficit primario a financiar en un mes, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que va a ser la dinámica inflacionaria de este diciembre y primer trimestre? Después podemos discutir si en el año cómo termina, pero creo que la clave acá, el cabo de hornos, como está en el primer trimestre. ¿O no? Sí, ¿O no lo ves así? No, yo creo que es cierto, la inflación se te va a acelerar. Ahora, en fiscal me parece que el mercado va a querer ver algo antes. No digo que vos vayas al equilibrio global que él dijo ayer, porque eso no se puede hacer en el primer trimestre. Pero vos tenés que poder mostrar que vas a equilibrio primario en el segundo semestre del año. Y vos tenés cosas que tienen efecto inmediato, lo que pasa es que por ahí van en contra de lo que él dijo en la campaña. Por ejemplo, este gobierno tuvo, o de lo que hizo, este gobierno tuvo 2 años y pico suspendido el ajuste por inflación del impuesto a los combustibles. Eso te costó 0,7 del PBI. Eso está hecho, ahora lo prorrogaron hasta febrero, es un decreto de Milei, levanta eso, te triplica la recaudación del impuesto a los combustibles. ¿Eso es consistente con lo que dijo en la campaña? No. Ahora vos me preguntás a mí, ¿lo va a tener que hacer? Y sí.
¿Y cuáles crees que son las medidas, vos como especialista de cuentas públicas en Argentina, cuál crees que es la señal clave? Porque hoy el mercado, el lunes se reaccionó muy bien, ayer también, los bonos se recuperaron, se está contando una buena historia de Argentina, muy embrionaria por cierto, pero ¿qué crees que es la medida que decir que, cómo nos puede convencer Milei que puede ajustar 4 puntos de déficit en un año? Bueno, es que por el gasto solo en un año no va a poder ir. Entonces ahí tiene el problema de cómo sale de este discurso de campaña. Después por el lado del gasto, la cosa que te da plata más rápido, pero no inmediata por la gradualidad de corte, es la suba de tarifas. La que suspendió Massa y lo del medio, que estaban excluidos virtualmente de esa cosa. Y el Eso rezago, te da como un punto y pico del PBI adicional. ¿Lo vas a hacer de golpe? Seguramente no, pero lo va a tener que hacer en el año 24. Por eso dije mala noticia para todos nosotros. Y las jubilaciones, que fue el gran castigado de este gobierno. Las jubilaciones, hoy por hoy estás en una situación que viola ese margen que supuestamente dicen que la Corte acepta de que pueden caer 15% en términos reales. Las jubilaciones por arriba de la mínima, sobre todo las más altas, cayeron 30 en términos reales con este gobierno. Entonces eso, al contrario, lo vas a tener que revertir. El problema es que cuando vos estabilizás, el punto y pico del PBI que pusieron los jubilados lo perdés. Entonces lo tenés que tener en tu cuenta, pero eso no es inmediato. Eso es cuando estabilizás. Ahora, por eso digo, la parte del gasto de corto plazo no es obvia, porque él también ha dicho otra cosa. Yo voy a sacar a los que nombró la política. Yo, si no recuerdo mal, deben ser 2.000 o 3.000 personas en lo que va del año. ¿Los puedes sacar? Sí. Tienes que hacer un proceso interno, se puede sacar. Ahora, eso no te mueve el amperímetro. Ni siquiera me mueve el segundo decimal. Ahora, vamos, si vos querés ir a hacer... Que hay ñoquis en el gobierno nacional, y sí hay. Bueno, eso requiere otro tipo de medidas, no lo que dijo en la campaña. El problema de la campaña es que esto que lo va a pagar la política. A ver, hoy había una nota de que la gente del CONICET, viste, estaba preocupada, obviamente es un delirio cerrar el CONICET, pero volvamos a las cosas más sensatas. Y le dicen, no, acá veo un montón de gente que no viene a trabajar, o que trabaja poco. Fantástico. Suponete que volvés a los controles que había en la época de Macri, de poner el dedito cuando entras, como en cualquier empresa privada, que obviamente lo primero que lo sacó el sindicato, ¿no? Pones el dedito. Controlás el dedito y todos los tipos ahora en vez de ir 4 horas, empiezan a ir 8 horas. Te sobran, pero van. Y, aparte no todos ellos son de la cámpora, me imagino yo, porque la gente se malacostumbra pronto. Entonces vos en algún momento tenés que decir, mira, esto es con la dotación óptima con la cual se tiene que mover el Estado. La cuenta que habían hecho al final del gobierno de Macri para la Administración Nacional, que es una parte del gobierno nacional, era 150.000 personas. Hoy tenés 235.000. ¿Vas de golpe? Probablemente no. Ahora, si de 235 vas a 232, eso es ultragradualismo. Entonces, ahí tenés un problema. Él dijo, no voy a tocar a nadie. Bueno, que si no tocas a nadie, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te quedan? Tarifa y combustible, que son cosas que también ha dicho, fíjate que he dicho otra cosa. En tarifa no lo va a pagar la gente, voy a ir contra los impuestos. Bueno, fantástico. Primero no te da la aritmética, por más que saques los impuestos provinciales, el IVA, la suba de tarifas para los del medio es mucho más que eso. Pero aunque lo hagas, te cuesta recaudación. Y él además no puede influir sobre la decisión de las provincias, lo tiene que negociar con las provincias. Entonces tenés cosas que son complicadas, digamos. Nos quedan 10 minutos, voy a hacer 5 minutos cada uno, una pregunta más. Ignacio, con esto que comentaste vos de la necesidad de encontrar poder y con estas limitaciones que nos comenta Daniel que va a tener, ¿cómo te imaginás que Milei puede ir ganando poder? Porque esto es muy diferente a Kirchner. Kirchner cuando empezó ganando poder la economía crecía al 9, era mucho más fácil ganar voluntades. ¿Cómo podés ganar voluntades con la economía cayendo, menor transferencias a provincias que seguramente las van a tocar y con una inflación que va aumentando la pobreza mes a mes? No, yo creo que tiene que invertir poder. O sea, está el poder del voto, ¿no? Que es el poder que justamente del que dispone Milei, la alta aprobación. Bueno, tenés que aprovechar ese momento, pero tenés que en el medio sumar masa crítica entre gobernadores y legisladores. Y me parece que el Ejecutivo tiene herramientas para hacer eso. A ver, por empezar,
con los militantes de La Libertad Avanza no cubre los mínimos cargos que hay que designar el 10 de diciembre, ¿no? Digo, el intercambio, lo que crea, ¿cómo se crean las coaliciones? ¿Sí? ¿Entre gente que piensa similar? No, permítanme el cinismo, es básicamente, como dijo una vez Macri, repartiendo cargos en el gabinete como si fueran porciones de pizza. El presidencialismo de coalición funciona así. Pero ¿lo ves haciendo lo que planea o lo ves haciendo moderándose? Esa es un poco la No, depende que sea moderarse. A ver, ¿qué para mí sería no moderado? Ir a la dolarización como fue Ecuador me parecería un delirio, ¿no? O sea, anunciar la dolarización, generar una corrida bancaria que ya en Ecuador venía de antes y, bueno, dicho sea de paso, el presidente que anunció la dolarización 10 días después se tuvo que ir, ¿no? Que fue Mawad. Eso me parecería no moderado, ¿sí? No moderado es el 11 de diciembre que el ministro de Economía se ponga el sombrero de Celestino Rodrigo. Eso me parecería y tendría creo que efectos similares en términos políticos y creo que en términos económicos también. Una cosa así me parecía no moderado. Ahora, acá no hay espacio para... No quiero ofender a nadie con esto, pero yo creo que Macri en algún momento... En el 2015 era como cuando asumió, era como el complejo del rubio de ojos celestes. Soy rubio de ojos celestes, la inversión va a venir. Con 2 o 3 cosas que haga, arreglo con los holdouts, saco el cepo y tengo 4 años para ir tirando. Bueno, así salió, ¿no? Para eso no hay, acá no es rubio de ojos celestes. Creo que tiene que sumar masa crítica para aguantar el primer año. ¿Sí? Y por eso tiene que sumar a... Digo, creo que este momento, la elección ha sido un terremoto en el electoral. Un terremoto en 2 etapas. El primero fue el terremoto para Juntos por el Cambio, ¿sí? Que ya yo creo que en los hechos no existe más. El segundo fue el terremoto para el peronismo, que creía que tenía la elección ganada, o mucha gente la creía, y que podía ser más estrecho el margen, y se encontró con esto, ¿no? Entonces, ese terremoto genera fragmentación en el sistema político y da la oportunidad de armar una coalición con sectores, digo, yo miraría de vuelta, sin importar el signo partidario, las provincias que son orientadas a la exportación, aquellas que dependen menos de la coparticipación federal de impuestos, donde hay menos empleo público. Digo, no es lo mismo el peronismo cordobés que el peronismo del conurbano bonaerense, ¿no? Son realidades totalmente distintas. No es lo mismo Gildo Infran que un gobernador de La Pampa, por ejemplo. Son realidades muy, muy diferentes. Entonces, miraría por ahí al peronismo del interior, a los sectores, a los gobernadores radicales, porque digo, me parece que en Juntos por el Cambio, o lo que quede de eso, ahí va a haber que hacer, hay una oportunidad también, porque ¿quiénes perdieron también el domingo? Los que se la jugaron por Massa, ¿sí? ¿Y quiénes son esos? Morales, que en primera vuelta no pudo garantizar los 2 senadores, digo, los perdió, los 2 senadores del radicalismo, no están más. Y en Jujuy ganó Milei también. Lustó. Digo, ¿quiénes tienen que lidiar juntos por lo que quede, lo que termine siendo Juntos por el Cambio? Bueno, los que tienen territorio, que se acabe el imperio de los sin tierra. Entonces, ahí me parece que hay poder real y hay oportunidad, ¿no? De ampliar la base de sustentación. Justamente estos momentos de mucha fragmentación partidaria te dan eso. Lo terrible sería que Milei enfrentara una oposición a un peronismo monolítico que le dice a todo que no. Porque el peronismo es la primera minoría de diputados y está cerca del quórum propio. Si el peronismo está unificado, ahí se le pone complicada la cuestión. Que aproveche las herramientas que tiene del Ejecutivo. Digo, yo creo que una cosa muy responsable en la campaña que hizo Milei, que fue votar la eliminación de la 4ª categoría. Y me parece que tarde o temprano, no sé, yo creo que algún impuesto en ese sentido a la renta de las personas físicas para que no nos vengan con los salarios, el salario no es ganancia, va a tener que ver. Daniel, ¿crees que el pánico va a disciplinar las ideas de Milei así tan extremas? Yo creo que vos necesitas un tratamiento de shock en la Argentina. Lo que pasa es que ¿dónde pones tu capital político? Yo creo que él tiene algunas cosas que son, o sea, el tema, las declaraciones que hizo en su momento en la campaña en el tema ambiental, son cosas muy de la línea Bolsonaro-Trump que va en contra de la evidencia científica, si vos querés. Entonces, si vos vas por ahí, bueno, ahí me parece que es perder, pero
Después yo creo que en las otras cosas necesitas en algunos casos cambios drásticos. Vos tenés que dar una señal de cambio de régimen acá. Y en un contexto de bajísima credibilidad, si no pegás un golpe, tenés que elegir cuidadosamente sobre qué. Porque yo entiendo el comentario de Celestino Rodrigo, pero va a ser medio inevitable que vas a tener aumentos nominales altos en algunas cosas. Él te está preparando para eso. No digo que vaya a ir por el impuesto a los combustibles, ¿no? Pero te está preparando para eso. Bueno, Ignacio, hago la última, perdóname por el atrevimiento, pero ¿por sí o por no? ¿Sos optimista? Moderadamente. Soy más optimista desde el domingo y por las declaraciones. Si fuera por lo que fue antes de la campaña, no era tan optimista. Ahora, moderadamente optimista. Daniel. Sí, yo creo que fue bueno lo del domingo a la noche en particular. Ahora, en realidad acá tenés, si vos decís cerrás los ojos y en vez de estar yéndonos a la Navidad del 2023, si estuviéramos yendo a la Navidad del 2024 y hiciste el delivery de lo complicado que hablábamos antes y tenés... Argentina tiene una oportunidad. El mundo nos vuelve a sonreír como hace tiempo que no nos sonreía. Entonces, si tengo un minuto, te hago el listado. Demanda alimentos. Somos un productor súper eficiente. Demanda energía, porque tenés que reemplazar el gas ruso. Y, bueno, tenemos la roca. Demanda para la transición hacia un mundo más verde, autos eléctricos que demandan litio, plata, y creo que cobre. De las tres cosas tenemos un montón, si vienen las inversiones, ¿no es cierto? Inversiones que vienen, bueno. Después demanda economía del conocimiento. Es una paradoja difícil de explicar porque este país hecho pelota tiene los unicornios que tiene. Demanda nearshoring, porque el mundo quiere moverse hacia... Vos tenés... ¿Dónde hay industria en Latinoamérica? Brasil, México y Argentina. Lo que pasa es que la tenemos puesta mirando la quintita de cazar adentro del mercado interno. En vez del zoológico es el mercado interno protegido. En algún momento hay que decir, muchachos, miren el mundo. Tuvimos a esto de tener el acuerdo Unión Europea-Mercosur bloqueado esta vez por nosotros, por la falta de visión de largo plazo de una parte del empresariado argentino o del gobierno argentino, si querés. Entonces, donde vos mirás, hay oportunidades, digamos. Entonces, si no somos capaces de aprovechar eso, entonces hay que cerrar los ojos y saltar el 24. El 24 va a ser malo, por no decirte un adjetivo peor. Lo que decías de la industria. Me entrevistó la semana pasada un periodista de Radio Austria y me decía, hablé con un empresario y me dice que está aterrado por la perspectiva de triunfo de Milei porque se le acaba la casa dentro del zoológico. Yo dije, claro, bueno, que se le acabe de una buena vez. Déjame una cosita más, porque el otro día lo escuchaba Fanelli que hizo una cuestión. A ver, todos recordaremos el famoso 50 y 50 del peronismo, ¿no? 50 para el trabajo, 50 para el capital. El trabajo perdió unos 6 puntos desde que está Alberto Fernández, está bien por abajo del 50%. Es decir, la gente ya hizo el ajuste, porque eso es otra cosa. El problema es que vos, si lo perdieron los trabajadores, lo ganaron los capitalistas, porque la torta es más o menos la misma. ¿Y dónde está eso? Bueno, en vender al mercado cautivo, en comprar dólares a 3.50 y pricear algo entre 3.50 y el blue. De todas las cosas que conocemos, que está bien que los hayan hecho. Entonces, el arte está también en desarmar eso. Ahora, eso requiere una ingeniería política y económica que no es obvia, no es fácil. Pero no es que acá tenés que reventar al asalariado. El asalariado, el jubilado, ya hizo el ajuste. Puedes seguir haciendo más ajuste. Y sí, si vas camino a Venezuela, ibas a hacer más ajuste. Pero con un gobierno nuevo, te digo, el 25 tenés una posibilidad. Ahora, hay que vivir, no es que pasar el invierno, hay que pasar el verano, el otoño, el invierno del año que viene, la primavera del año que viene, y ahí empezamos a... Es como la salida de Egipto, tanto a que a Milei le gusta el Antiguo Testamento. Claro. Digo, es cruzar, yo siempre uso de chiste, ¿no? Que es a veces como cruzar los 40 años en el desierto, y no sé si ustedes se acuerdan de la historia, que a Moisés en un momento los judíos se la rebelaron. Claro. ¿Sí? Pero Moisés tenía el bastón, golpeó en el suelo y llovió maná. El problema es que el bastón presidencial eso no lo hace. Claro. Hay que pedirle a Payares que haga uno que llueva. Bueno, Ignacio, Daniel, un placer, un Gracias, gustazo para mí. Y bueno, con este optimismo cerramos la charla de hoy. Gracias.